En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues a lo largo del Antiguo Testamento había Dios revelado la voluntad de fijar su morada entre los hombres. La llamada tienda de la reunión fue el primer templo de Dios en el desierto. Y ahí se posaba una nube que era símbolo de la gloria de Dios y de su presencia. Más tarde, el templo de Jerusalén sería el lugar en el que los israelitas encontraban a Dios. El lugar que añoraban en el desierto, recordando cuando iban a la casa de Dios con cantos de alegría y de alabanza. Y por eso dice la Sagrada Escritura: qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Y estando lejos del santuario, era para ellos estar privados de toda felicidad verdadera. Y por eso el Salmo 42 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré a ver el rostro de Dios? Llegada la plenitud de los tiempos, el Verbo se hizo carne, y en el momento de la encarnación, el poder del Altísimo cubre con su sombra, con la misma nube, a Nuestra Señora. Y después de descender el Espíritu Santo sobre ella, la Virgen queda constituida como el nuevo tabernáculo o la nueva tienda entre nosotros. La palabra griega que emplea San Juan, correspondiente a habitar, significa etimológicamente plantar la tienda de campaña. En multitud de pasajes del Antiguo Testamento se enuncia que Dios habitará en medio de su pueblo. Primero en la tienda del santuario, peregrinante por el desierto, y después en el templo de Jerusalén. Después de estas dos cosas, de la tienda y del templo, siguió la prodigiosa presencia de Dios entre nosotros, en Jesús, perfecto Dios y perfecto hombre, en quien se cumple la antigua promesa, más allá de lo que los hombres podrían haberse imaginado. También la promesa hecha por medio de Isaías acerca del Emanuel, o Dios con nosotros, se cumple plenamente en este habitar del Hijo de Dios encarnado entre los hombres. Desde entonces podemos decir con total exactitud que Dios vive entre nosotros. Cada día podemos estar junto a Él en una cercanía como jamás hombre alguno se pudo imaginar. Desde el momento de la encarnación podemos decir con sentido propio que Dios está con nosotros, con una presencia personal, real, y de una manera que es exclusiva de Jesucristo. Jesucristo tiene con nosotros una cercanía y proximidad mayor que cualquiera otra que se pueda pensar. Jesús es Dios con nosotros. Antes los israelitas decían que Dios estaba con ellos. Ahora lo podemos decir de modo exacto, como cuando afirmamos que algo que apreciamos con los sentidos está más cerca o más lejos del lugar que nos encontramos. En Palestina, Cristo caminaba, se acercaba a una ciudad y salía a predicar en otros lugares. Y cuando se movía de una ciudad a otra, el Evangelio claramente dice que partía de allí o se retiraba. El sacerdote, cuando consagra la Santa Misa, nos trae a Cristo, Dios y hombre, al altar, donde antes no estaba, con su santísima humanidad. Es una presencia especial que solo se da en la Eucaristía y que continúa mientras las especies continúen en el sagrario. Y en el sagrario está Cristo realmente presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Es literalmente adecuado decir que Dios está aquí, que Dios está
con nosotros o cerca de nosotros. El magisterio de la Iglesia, saliendo al paso de muchos y de diversos errores con respecto a la Eucaristía, ha recordado y precisado el alcance de esta presencia eucarística. La presencia de Cristo en la Eucaristía es real y sustancial. Real, es decir, ni simbólica ni meramente significada o insinuada por una imagen, es decir, que es verdadera, no ficticia, ni meramente mental, opuesta por la fe o la buena voluntad de quien contempla las especies sagradas. En segundo lugar, es sustancial, porque por el poder de Dios que tienen las palabras del sacerdote, en el momento de la consagración, se convierte toda la sustancia del pan en el cuerpo del Señor y toda la sustancia del vino en su sangre. Así, el cuerpo y la sangre adorables de Cristo Jesús están sustancialmente presentes. Y en la realidad misma, independientemente de nuestro espíritu, el pan y el vino han dejado de existir después de la consagración. Realizada la transubstanciación, las especies de pan y de vino contienen entonces una nueva realidad, porque bajo dichas especies ya no existe lo que antes existía, sino una cosa completamente diferente. Y esto no únicamente por el juicio de la fe de la Iglesia, sino por una realidad objetiva. Jesús está presente en nuestros sagrarios, con independencia de que muchos o pocos se beneficien de su presencia inefable. Él está allí con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Dios hecho hombre, y la Iglesia posee de esta forma en su seno al autor de toda gracia, a la causa perenne de nuestra santificación. De alguna manera podemos decir que la presencia eucarística de Cristo es la prolongación sacramental de la encarnación. Desde el sagrario, Jesús nos invita a que allí confluyan nuestros afectos, nuestras peticiones, nuestros asuntos, nuestras preocupaciones. En la visita al Santísimo y en los actos de culto de la Eucaristía, agradecemos este don del que a veces no somos del todo ni conscientes ni agradecidos. Aquí venimos a buscar fuerza, a decirle a Jesús lo mucho que le echamos de menos, lo mucho que le necesitamos, pues la Eucaristía es conservada en los templos como el centro espiritual de la comunidad, más aún de la Iglesia universal y de toda la humanidad, puesto que bajo el velo de las sagradas especies contiene a Cristo, cabeza invisible de la Iglesia, Redentor del mundo, de todos los corazones, por quien son todas las cosas, y nosotros con Él. Ha sido constante, por eso, la práctica de la Iglesia de adorar a Cristo presente en la Eucaristía, en el sagrario. Si los israelitas tenían tanta reverencia por aquella tienda del encuentro en el desierto y más tarde por el templo de Jerusalén, que eran figuras anticipadoras o imágenes de la realidad, ¿cómo no vamos nosotros a honrar a Cristo, que se ha quedado con nosotros para siempre en el sagrario? En los siglos primeros de la Iglesia, la razón principal para guardar las sagradas especies era para podérselas llevar después a los enfermos, a los moribundos y a los encarcelados a causa de la fe. El sacramento del Señor era llevado con gran fervor y devoción para que también ellos pudieran comulgar. Y más tarde, la fe viva en la presencia de Cristo llevó no solamente a visitar con frecuencia el lugar donde se reservaba, sino que originó la devoción al culto al Santísimo Sacramento. Y la Iglesia lo ha ratificado y enriquecido con
constantemente. Y por eso el Concilio de Trento dice que los cristianos tributan a este Santísimo Sacramento, al adorarlo, el culto de la tría que se debe al Dios vivo y verdadero. Junto al sagrario hemos de aprender a estar en paz, a perseverar en la gracia. Allí encontramos las fuerzas necesarias para ser fieles, el consuelo en momentos de dificultad. Él nos espera siempre y se alegra cuando estamos, aunque sea un poco tiempo, junto a Él. En el sagrario Jesús espera a los hombres maltratados tantas veces por las asperezas de la vida y los conforta con el calor de su comprensión y de su amor. Junto al sagrario cobran diariamente su más plena actualidad aquellas palabras de Jesús cuando dice: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. No dejemos pues de visitarlo. Él nos espera y son muchos los bienes que nos tiene reservados. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.